Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, licenciado. Sí, licenciado, todo bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un favor, con fines de verificación, por favor, revisen sus planillas sumarias. Ahí tienen la planilla sumaria del pasivo. Una vez que terminen de revisar y me digan que está correcto, pasamos al de los costos y pasamos por último al de los gastos, ¿ya? Por favor, si lo pueden revisar en estos momentos. Está bien, licenciado. Ok.
¿Está correcto? Por favor, vamos verificando. Por favor, me dicen para que pase a la siguiente planilla, ¿ya? Tienen que Sí, confirmar. licenciado, está todo correcto. Está bien, Lizeth. Pasemos a la siguiente, por favor, ahí está. Vamos con el último, que quizás es lo más complicado. Verifiquen bien, ¿no? Dónde está yendo el ajuste, si es por reclasificación, etc. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cómo estamos? Dice, deme un momentito. Sea para el Sabicom. Ok. Sigan, no se preocupen. Licenciado, una duda tengo acerca de la fórmula para el saldo final. Ah, muy bien. Muy buena pregunta. Aquí les voy a explicar de una forma sencilla para que lo utilicen dependiendo del tipo de cuenta, ¿ya? Fíjense que aquí estoy mencionando los pasivos, patrimonio, cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso, ¿sí? Estas cuentas, para estas cuentas,
todos los ajustes en el debe se restan y todos los ajustes en el haber se suman. ¿Sí? Pasa todo lo contrario para las cuentas de activo y egreso. Todas las cuentas del debe se suman, tanto de ajuste como de reclasificación, y todos los ajustes que están en el haber se restan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ok, entonces ustedes si están trabajando en Excel pueden mantener esta regla de signos, siempre iniciando del saldo al 31 de diciembre, en este caso del 2018, ¿no? Al saldo final. Y decir, si en este caso, como estamos revisando gastos, ¿qué van a decir? El saldo más los debes menos los ajustes en el haber, ese va a ser mi saldo final. Entonces, a ver, apliquen esta regla de signos y van a llegar a los saldos correctos. Dice una consultita. En lo que es gastos por servicio de electricidad, ¿por qué lo puso en reclasificación? Porque En el estamos de, a reclasificando ver, una cuenta de gasto con otra cuenta de gasto. ¿No? Este ajuste es porque el contador ha realizado el registro, todo lo ha llevado como gasto por servicio de electricidad, sin considerar que una parte de todo este gasto por servicio de electricidad en realidad corresponde a las tasas de aseo y alumbrado público, ¿no? Entonces acá no corresponde el ajuste, sí una reclasificación, porque lo que estoy haciendo es únicamente disminuir una cuenta de gasto para aumentar otra cuenta de gasto. ya, licenciado. Por Gracias. favor, esta primera parte de la clase es para que corrijan, ¿ya? Así que si tienen errores, pregunten, corrijan, y ahorita les voy a indicar cómo podemos hacer un control cruzado de estos saldos, con otra planilla que ya está elaborada ahorita en sus papeles de trabajo, ¿ya? Entonces, esto es con el propósito de que ustedes tengan ya la versión definitiva de la práctica uno y enseguida vamos a ver un ejemplito de la planilla de deficiencias. Ustedes ya tenían que redactar ayer. ¿Redactaron ayer planilla de deficiencias? No, ¿no? ¿O sí? No, licenciado, nos dijo que sí vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer Como una usted me dinámica. dijo. Ahorita, sí, en realidad ustedes ya saben redactar. Vamos, les voy a dar unos 15 minutos para que redacten una observación y sobre esa observación voy a al azar elegir a cualquiera de ustedes para que revisemos en la clase y sobre eso yo les vaya indicando cómo debería redactarse cada punto. ¿Ya? Eso, 3 minutos más, por favor. Si alguno que ha llegado recién quiere subir a otra planilla sumaria, quizás a la de pasivo o a la de costo, me indica, por favor, para que lo exponga en la pantalla. Dice, buenas ¿Sí? noches, un favor a la planilla de pasivos, por favor, tal vez podría subir. Claro que sí. Ahí tienes. Gracias, Lice. ¿No? ¿De qué?
Licenciado, ¿podría volver a poner a la planilla de gastos, por favor? Claro que sí. Ahí está. Muy bien. Última, lo del costo, por si acaso. Licenciado, una consultita. ¿No lo subió el documento que nos dijo que nos iba a ayudar para hacerlo del resumen? No, hoy día lo subo. Ahorita lo voy a subir. Gracias Ay, por ya, recordarme. licenciado. Gracias. Muy bien. Señores, muy importante hacer el control cruzado de esta planilla sumaria una vez actualizado con los ajustes que se han realizado. Fíjense ahora, ¿no? ¿Cómo yo puedo verificar que estoy llegando al saldo correcto? ¿No? A este saldo, a esta última columna, saldo final al 31 de diciembre del 2018. ¿Cómo creen que podría cruzar yo esta información? ¿Con qué dato? Con la planilla de diferencia. Exacto. Entonces, si yo voy, estoy marcando al intento esa columna, fíjense cuánto es el total según auditoría, 1.034.853.62. Ahí está. No, inclusive puedo verificar cuenta por cuenta, ¿no? Hacer un checklist para decir, está bien, proveedores de bienes por pagar, está correcto, servicios por pagar, alquileres por pagar y servicios básicos, ¿no? Es correcto. Después, lo propio podemos hacer con el costo de ventas, ¿no? 3.269.500. Ahí está. Según auditoría, el saldo en nuestra planilla de diferencias es lo mismo. Y hacemos también un checklist de ser necesario. Y lo propio con la planilla de gastos. Y ahí está. 324.835.67. Y bueno, hay un centavo. No es relevante, no es significativo, no pasa nada.
¿Está bien? Entonces, esa es la forma en la que ustedes pueden hacer un control cruzado de los datos que están trasladando a la planilla sumaria y que estos coincidan o tengan concordancia con los saldos en su planilla de diferencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Ok. Bien. Ahora sí, durante los siguientes 15 minutos, básicamente hasta las 7:10 aprox, les voy a pedir que redacten la primera observación. ¿Ya? Para eso les voy a dejar en pantalla la planilla analítica. ¿Sí? Principalmente este, ¿no? Lo que habíamos analizado el primer día que habíamos visto esta práctica. ¿Está bien? Y les voy a pedir que trabajen sobre estos puntos. Este es el contenido de una planilla de deficiencias, ¿no? La condición, el criterio, la causa y la recomendación. Ahí está, lo estoy poniendo en grande a propósito, ¿no? Para que se vea completo. ¿Está bien? Por favor, redáctenme lo que corresponde a cada uno. La condición que va en el criterio, en la causa, en el efecto y en la recomendación. Transcurridos estos 15 minutos, voy a solicitar a cualquiera de ustedes que me comparta su pantalla o que me envíe su redacción para que lo revisemos todos en la clase. ¿Está bien? Así que adelante, a redactar esto de esta planilla de deficiencias.
¿Cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo? Asumo que están trabajando. Muy bien. ¿Concluimos? ¿O 5 minutos más? Confírmenme, por favor. 5 minutos más, 5 minutos. licenciado, por favor. Ya, ok, ok. Licenciado. Ok.
Ahora sí. A ver, vamos a... ¿Quién quiere compartir? Se los voy a dejar primero a elección de ustedes. ¿Quién quisiera compartir para verificar si está bien o no está bien su redacción y el contenido de cada atributo del control interno? A ver. ¿Nadie? Bien. Yo voy a elegir, ¿ya? Vamos con... Romina. Romina, buenas noches. Licen, buenas noches. ¿Qué tal? Licen, la anterior clase no he podido avanzar y estoy un poco retrasada. ¿Me da unos minutitos? Pero no, la actividad es de ahorita. No entiendo qué retraso hay. Con los avances de la anterior clase para completar mi planilla y sacar las deficiencias, las descripciones. No entiendo. No lo has hecho ahorita, la deficiencia, en otras palabras. No tengo. Estoy completando mi planilla sumaria para... Estoy terminando lo de ayer, Licen. No lo he realizado todavía. Sí, pero la instrucción era otra, Romina. Era trabajar sobre la primera observación, que era lo que hemos hecho en la primera clase. No tiene mucho respaldo tu argumento. Pero bueno, gracias de todas formas. Fabiola. Fabiola. Claudia Caro. Dicen, buenas noches. ¿Le puedo Claudia. pasar mi archivo? Dicen, ¿le Sí, puedo pasar mi archivo? ¿Vas a compartirlo tú o me lo envías? Puedes enviarlo al WhatsApp, por favor. A su privado le voy a mandarles. Ok. Gracias. Señores, por favor, las instrucciones que se dan para la clase, trátenlo de respetar, ¿ya? De hecho, ahorita estoy habilitando un espacio para que me envíen lo que acaban de hacer. ¿Sí? Que si no, no tiene sentido que destinemos espacio para estas actividades si no lo vamos a hacer, ¿no? No hay mucho sentido. Entonces, va a estar como entrega preliminar versión 5, ¿ya? Por si acaso. Ya le envié, Licen. Ya dame un segundito. Primero les voy a pedir que todos vayan ingresando al Moodle y en los siguientes 5 minutos me envíen lo que han hecho ahorita. Es lo que les he pedido que hagan en estos 20 minutos aproximadamente. Les confirmo ya. Bien, ya está el espacio, por favor, vamos enviando. Ronald, muchas gracias. Enseguida te voy a pedir que hagas una lectura de tus observaciones, ¿ya? Y vamos a ir con la de su compañera. Estoy abriendo. Los demás vayan enviando, por favor, sus
sus apuntes, la actividad que acabamos de realizar en clase. Muy bien, ahí está. Esta es tu planilla, ¿no, Claudia? Sí, Licen. Ok. Ya, lo estoy ocultando esas casillas para que... Muy bien. Fabiola, ¿estás? Fabiola. Ya, muy bien. Bien, señores. Esta primera observación tiene que ver con la no declaración de dos factores. La no declaración y no registro de facturas del proveedor Sofía S.A. por los meses de noviembre y diciembre. ¿Sí? El título debería tener un título como el que ven en pantalla, pero que tenga un impacto. ¿Sí? Ahí está bien, Claudia, pero de repente ese no se declaró, como que no es muy entendible. Quizás yo hubiese utilizado la palabra omisión de registro y declaración de facturas del proveedor Sofía S.A. ¿Sí? Como que la omisión es como que no ha hecho algo. ¿Sí? Ha omitido realizar la declaración y el registro de estas dos facturas. ¿Está bien? Entonces es importante que le incluyamos yo lo voy a corregir acá, ¿ya? Para ti, Claudia, como ejemplo. Ya, Licen, gracias. De registro, declaración de facturas del proveedor Sofía S.A. ¿Sí? Bien. En la condición, nosotros tenemos que redactar el hecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos a leer lo que hizo su compañera. ¿Ya? Por si acaso, Claudia, te felicito por presentar tu actividad y no te vas a sentir mal. Voy a ser muy crítico, pero con el propósito de que todos entendamos cómo deberíamos realizar esta planilla. Y también les voy a indicar cuál es el beneficio de esto. No solamente para la materia, sino para otros momentos que ustedes van a pasar en esta su formación profesional. ¿Ya? Bien. Está bien, Licen. Ok. De la revisión efectuada se detectó que la empresa no declaró dos facturas correspondientes a noviembre y diciembre del 2018. Muy bien, Claudia. Yo le añadiría acá noviembre y diciembre de 2018 del proveedor Sofía S.A. ¿Sí? Eso más lo incluiría para que se identifique y esté claro, ¿no? ¿De qué proveedores? ¿Sí? Si quisiera añadir una línea más, acá yo haría mención a cuál es el documento que a nosotros nos ha otorgado la suficiente evidencia para decir que estas facturas no se han declarado. ¿Qué documentos? ¿Qué hemos recibido por parte de Sofía? Joana, perdón, adelante. Confirmación de saldos, licenciado. Exacto. ¿No? Y aquí podría añadir eso, ¿no? De acuerdo a la confirmación de saldos, a la respuesta de confirmación de saldos, al 31 de diciembre del 2018. ¿Sí? Fíjense que estoy aumentando elementos que están mejorando o
complementando la situación en la que hemos encontrado esas dos facturas no declaradas y no registradas. ¿Sí? Entonces, no está por demás. Y fíjense, no estoy excediéndome, son 3 líneas en las que estamos abarcando todo este contenido. ¿Ya? Entonces, recomendación para todos. Si cuentan con un elemento que muestre la evidencia como tal, en este caso para mí esa respuesta de confirmación de saldos, se constituye en una evidencia importante, ¿no? Porque yo sé a través de esa confirmación que hay algo que no está bien en esta partida, ¿no? Y a través de la revisión de facturas de este proveedor, obviamente, hemos podido identificar que no han estado registrados y peor aún, no han sido declarados ante impuestos, ¿no? Entonces, si ustedes en las otras observaciones tienen este tipo de elementos u otros que puedan identificar, no está de más incluirlo en la condición. ¿Está bien? Bien. Criterio. Voy a leer cómo está. Se debería implementar un de control interno de facturas recibidas por los proveedores. A mí me suena más a recomendación, porque le estoy sugiriendo. Se debería implementar. No me suena a criterio. ¿Sí? Ronald, adelante. ¿Qué pusiste tú ahí en el criterio? Puedes leer en voz alta. Hola. Hola, te escuchamos, Ronald. Adelante. Se debe registrar todas las operaciones que la empresa realiza en el mismo día del suceso, aplicando el principio del devengado. Otra vez más lentito, Ronald. Se debe registrar todas las operaciones que la empresa realiza en el mismo día del suceso, aplicando el principio del devengado. Ya. Nuevamente suena a recomendación, Ronald, ¿no? Porque le estás sugiriendo algo. ¿Sí? Se debe, se debería, se sugiere, ¿sí? Se aconseja, ¿no? Entonces, son sinónimos de una recomendación. Y no se olviden que en el criterio lo importante es, en realidad, que nosotros debemos mencionar un marco normativo que prevea esta situación. Está muy bien en la parte que mencionas el devengado, Ronald, como principio. Podríamos utilizar ese principio. Pero ¿qué otro principio no estaríamos respetando en la parte contable, aparte del devengado? ¿El de El exposición? principio de exposición, sí, Muy bien, Joana. ¿Cuál más? Sobre los saldos fiables y que estén íntegramente contabilizados. También el principio de prudencia, ¿no? Porque aquí no somos nada prudentes de revisar transacciones tan significativas y relevantes para la empresa, ¿no? El principio de exposición. Cuando hablamos de exposición también nos podemos referir a la norma 11, porque es la norma 11 que nos indica, ¿no?, cómo deberíamos presentar nuestros estados financieros y que estos deben contener toda la información de la empresa. Tampoco estamos respetando eso. Entonces, acá nosotros debemos detallar qué marco normativo no se estaría respetando, ¿no? Ahí siempre sugiero que empecemos con este término, estas dos palabras. De acuerdo a, ¿no?, los principios de contabilidad, ¿sí?, como ser devengado, exposición, prudencia, entre otros. ¿Sí? Entonces, estamos mencionando un marco normativo
que en esta observación se estaría incumpliendo, ¿no? Entonces acá decimos, de acuerdo a estos principios, los saldos en los estados financieros deben estar íntegramente registrados. ¿Sí? Fíjense, acá estamos utilizando un marco técnico, netamente contable. ¿Sí? Queremos ser más genéricos al momento de detallar el marco normativo. Podemos decir, de acuerdo a los principios de contabilidad, en la norma de contabilidad número 11, número 1, y la norma de contabilidad número 11, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Entonces nosotros podemos elegir aquel marco técnico que me provea de elementos para respaldar mi observación. Porque acá no se olviden que cuando defendamos estas observaciones, la primera pregunta que va a hacer el contador va a ser, ¿y por qué me estás observando? ¿Dónde dice? ¿Quién dice? ¿Cuándo dice? ¿No? Se van a enfrentar a ese tipo de situaciones y ustedes tienen que tener todo esto bien respaldado, ¿no? Entonces, ahí citamos ese marco técnico. Recordarán que cuando analizábamos esta observación hablábamos del IVA, ¿no? Indicábamos que este IVA probablemente no iba a ser rescatado. ¿Qué decíamos sobre ese IVA no compensado que es un gasto? ¿Qué características tiene ese gasto como tal? Un gasto no deducible, Licen. Exacto, Claudia. Entonces, eso también nosotros debemos mencionar. Y ese ya no es un marco teórico, marco técnico, sino es un marco tributario o también fiscal. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros debemos añadir, de acuerdo al decreto supremo 24051, los impuestos no compensados, no debidamente compensados, se constituyen en un gasto no deducible para efectos del cálculo y pago del IVA. ¿Sí? Entonces, estamos añadiendo otro elemento importante para decir, mira que tu error no solamente está no solamente contraviene el marco técnico, sino también el marco tributario y fiscal. El marco fiscal o tributario, porque los dos son sinónimos. ¿Sí? ¿No? Entonces, fíjense cómo cambia todo esto. Bien, lo estoy marcando con rojo y pintando de amarillo, Claudia, para que sepas que no está correcto. ¿Ya? Vamos a la causa. ¿Qué deberíamos incluir en la causa? Su mismo nombre dice, ¿no? El mismo nombre ya nos da mucho. Causa. ¿Qué ha causado este hecho? Claudia nos dice, este hecho se debe a la falta de control de facturas recibidas de los proveedores. Muy bien, ¿sí? Es una falta de control, evidentemente. Pero ¿qué otro hecho constituye esta situación? ¿Qué más falta dentro de esta empresa? Porque cuando no controlan una factura o dos de más de 1.020.000 o de más de 1.000.000, ¿qué podríamos nosotros deducir?
¿Qué más faltaba? ¿Qué es lo que no habrían hecho? ¿Será que todo esto está normado? ¿Será que esto está reglamentado en un manual? ¿Qué opinan? ¿Será que existe un buen ambiente de control? ¿Será que existen actividades de control? ¿Será que el control interno es llevado a cabo por todo el personal? ¿Qué opinan? ¿Mm? Señores, ¿qué opinan? Yo creo que no, licenciado, no tiene los suficientes controles, tal vez no solamente de facturas, sino de toda la información a detalle tendría que tener bastante controlado y todo ordenado, me pareciera. Bueno, más si hablamos de estos montos tan significativos, ¿no? Estamos hablando de un importe de más de 1 millón. O sea, nos tiene que alarmar esto, ¿no? En ese sentido, nosotros acá siempre debemos apuntar a la empresa, ¿sí? No podemos dirigirnos directamente a la persona responsable, sea el contador, sea el cajero, sea el almacenero. No, no podríamos, ¿sí? No se ve bien en un informe. Suena feo, ¿no ve? El contador es el quien no ha revisado correctamente y no ha declarado ni registrado estas facturas, ¿no? Suena feo. Suena muy directo, muy como que no estamos siendo amistosos en nuestra redacción. Entonces, ahí, siempre con una redacción amistosa, objetiva, ¿sí? Sin dar mucha vuelta, ¿no? El hecho se debe a que la empresa no cuenta con procedimientos de control para este tipo de transacciones, ¿sí? Entonces, fíjense, no está mal la redacción de Claudia, ¿sí? Pero fíjense esta otra redacción, hasta es un poquito más formal, digamos, ¿no? El hecho se debe a que la empresa no cuenta con procedimientos de control para este tipo de transacciones. Conciso. ¿Sí? Esto lo voy a poner solo en rojo, que no está mal, pero para que distingas, claro. Ya, porque luego te voy a mandar este mismo documento. Gracias, Luis. ¿Sí? Entonces, en la causa, nosotros tenemos que detallar lo que ha ocurrido. ¿Sí? ¿Por qué ha ocurrido? Esa es la respuesta que debemos responder. ¿Por qué ha ocurrido esto? Muchas veces esa información no la vamos a poder ver, no la vamos a poder verificar, ¿no? Porque ya pasó, pero debemos entender bien el contexto, por ejemplo, en el que trabaja el contador, debemos entender bien el contexto en el que se hacen en la que se ejecutan los controles, ¿sí? Esos deben ser nuestros elementos para que nosotros podamos reconocer bien estos procedimientos. ¿Sí? Muy bien. Acá viene el cherry de la torta. El efecto y la recomendación son 2 puntos de esta planilla fundamentales, porque aquí es donde el auditor vende su charque. Si tú redactas un buen efecto, ¿sí? Puedes llegar a sorprender al gerente, puedes llegar a sorprender a todos los gerentes de área.
¿no? Y te ganas esa confianza y esa credibilidad por parte de tus clientes, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que redactar el impacto de esta observación. ¿Y cuál ha sido el impacto? Vamos a leer lo que dice Claudia. A consecuencia de la falta de control de facturas recibidas, surge la pérdida del IVA crédito fiscal o realizar un proyecto de rectificatoria ante el SIN. Está bien, hasta surge la pérdida del IVA crédito fiscal, ¿no? Porque el realizar un proyecto de rectificatoria ya es más una recomendación que nosotros tendríamos que sugerir para recuperar ese crédito fiscal. Y no podemos afirmar la pérdida del crédito fiscal, ¿no? Siempre dejando un signo de interrogación. La empresa podría perder este crédito fiscal, ¿no ve? Porque no puedes decir pierde el crédito fiscal y más abajo se sugiere la rectificatoria, ¿no? Es como que te estuvieses contradiciendo. En cambio, podría ser, ya es diferente, ¿no? Puede ser que pierdas el crédito fiscal si no realizas el proceso de rectificatoria, ¿no? Esa es la forma correcta en la línea de orden, si quieren, para emitir el efecto y la recomendación. Pero si yo digo, pierdes el crédito fiscal y después recomiendas, pero te recomiendo que rectifiques, hay una contradicción, ¿no? Entonces acá está bien esta primera parte de introducción, Claudia, a consecuencia de la falta de control de facturas recibidas, no hay problema. ¿Sí? Vamos a redactar aquí abajito. Ahí está. Muy bien. La empresa puede perder el crédito fiscal de ambas facturas, ¿sí? Que asciende. Ahora, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que indicar. ¿Cuánto es el impacto? ¿Cuánto le cuesta a la empresa ese impacto? Y nosotros podemos determinar porque tenemos números. ¿Cuánto pierde la empresa? A ver, revisen por favor. El 13% de 1.020.000. 13.260. ¿Sí? Entonces ahí nosotros decimos eso, ¿no? Que asciende a bolivianos 13.000. 260. 260. ¿Sí? No creo. Dicen que es 132.600. ¿De dónde la sacó? Sí, entra entre 32.600. Ahora sí, sí, recuerdo que eran $20.000, no 2.000. Ya, ¿no? Además, ¿sí? Producto de este gasto por el IVA no compensado, la empresa puede llegar a cancelar el 25% de dicho importe, equivalente a bolivianos. ¿Cuánto sería el 25%, por favor? Licenciaría 33.150. Ahí está. Fíjense. Diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le estoy informando de el impacto económico a la empresa. ¿Sí?
Y eso que estoy informando únicamente sobre el hecho de riesgo que representa no registrar esta factura, ¿no? Y no declarar. Porque si yo quisiera, podría decir, ¿no? En caso de no realizar el ajuste, pierdes un costo de, ¿cuánto es el 87% de 1.200.000? ¿No? Todo ese importe podrías perder como costo. Y eso te va a generar automáticamente un IUE mayor en tu estado de resultados. Entonces, eso también podemos añadir. Fíjense, ¿no? Pero como estamos asumiendo que la empresa va a responder positivamente a la sugerencia del ajuste, ¿no? Estamos únicamente revelando en este efecto este impuesto, que no estaría compensado. ¿Está bien? Muy bien. De igual forma, podríamos, en el supuesto de que no se tome en cuenta el ajuste, podemos hacer mención en este efecto que los saldos estarían totalmente distorsionados, ¿no? Porque no se estaría reflejando correctamente el pasivo y la compra de mercaderías. ¿Está bien? Podemos añadir esos elementos. Eso siempre va a depender de cómo asuma la empresa las recomendaciones de auditoría. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, fíjense cómo cambia, ¿no? Acá estamos, lo que quiero que resalten de este efecto, obviamente, pues, asumo que están tomando apuntes, es que se cuantifique el impacto. Créanme que eso es muy importante, porque cuando tú expones, vas a perder crédito fiscal. Si tú le dices, estás perdiendo crédito fiscal, podrías perder crédito fiscal. ¿De cuánto? Un ratito voy a revisar mis papeles de trabajo, espérame. Feo, ¿no? Le vas a decir que vas a pagar un IUE adicional del 25%. ¿Sobre cuánto? Un ratito. O sea, feo. Entonces, tú tienes que incluir estos elementos que cuantifiquen el posible daño económico. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. Sí, licenciado. Sí, Lice. Adelante, Relinda. Relinda. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, acerca del IUE adicional, ¿eso puede explicar un poquito más, por favor, licenciado? Del 25% que estaba mencionando hace un momentito. Claro que sí, es un 25% adicional que tú llegarías a pagar por no compensar ese IVA, ¿no? En caso de que la empresa decida no rectificar, ¿sí? Ese es el riesgo, ¿no? Y económicamente representa la erogación de ese importe, ¿no? Que estamos hablando de 33,000 algo. O sea, vas a pagar eso por haberte olvidado compensar el IVA, ¿no? Y esto es porque el Decreto Supremo 24051, reglamento del IUE, te especifica, ¿no? Que en caso de que tu IVA no haya sido declarado, lamentablemente se considera como un gasto no deducible. ¿Está bien? ¿Queda claro, Relinda? Sí, licenciado, muchas gracias. No, de nada. Muy bien. Pasemos al último punto, que es muy importante también. De hecho, les decía, ¿no? Que si manejamos bien estos dos elementos, podríamos tener la confianza de nuestros clientes, ¿no? En el sentido de que te van a querer contratar por la calidad de trabajo que estás realizando.
Muy bien, pasemos entonces a la recomendación. Muy bien, acá la introducción, Claudia. Recomendamos al gerente general instruir al contador la implementación de políticas de control para la recepción de facturas de los proveedores. Acá nosotros no le podemos sugerir quién va a implementar, ¿sí? Está bien dirigirnos al gerente general o a la máxima autoridad ejecutiva, sí, está bien. Pero simplemente debemos sugerir la implementación de políticas, no quién tiene que hacer esto, ¿no? Porque eso es algo interno. Ya el gerente general, cuando reciba esta información, dirá, el gerente administrativo va a establecer estas políticas, ¿no? Porque nosotros no podemos meternos o inmiscuirnos en las funciones del contador. No sabemos si en sus funciones dice, se encargará de elaborar políticas de control. No sabemos, ¿sí? Entonces, ahí debemos nosotros ser muy cuidadosos de sugerir. Sí podemos sugerir la implementación, el diseño, ¿no? El control, ¿sí? Pero no quién ejecuta eso, ¿ya? En ese sentido, voy a redactar lo siguiente. Se recomienda al gerente general instruir, inclusive podemos poner esta palabra que van a fijarse que de forma muy sutil ya le decimos, depende de usted quién quiere que realice esto en su empresa, ¿no? Instruir al personal responsable el diseño y la implementación de políticas contables, de políticas de control para la recepción, registro y declaración de las facturas de los proveedores. Entonces, estoy, fíjense, complementando con lo que estamos observando, ¿no? O sea, no solamente la recepción, sino también el registro, la declaración de estas facturas. ¿Sí? También debemos recomendar, se recomienda, considerar los ajustes propuestos por auditoría, con el propósito de exponer adecuadamente los saldos en los estados financieros, ¿no? Segunda recomendación. Y la tercera es la que justamente va a afectar a lo que habíamos indicado en el efecto, ¿no? Se recomienda al gerente general considerar rectificar los formularios, rectificar el formulario 200 de los periodos noviembre y diciembre con el fin de no perder el IVA crédito fiscal. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta que este proceso tiene un plazo aproximado de 1 a 6 meses. Fíjense que estoy recomendando, primero, establecer políticas. Segundo, que consideren nuestro ajuste. Y por último, estamos recomendando rectificar el formulario 200, aclarando que este proceso dura ese tiempo. ¿Qué más podríamos añadir aquí? De repente podríamos añadir que este proceso significa un requerimiento por parte de impuestos de
toda la documentación de esos periodos. También podríamos incluir. Entonces, no solamente estamos recomendando por recomendar, sino que ya estamos previendo qué es lo que incluye cada recomendación, ¿no? Le digo, gerente general, considere mi ajuste porque de esta forma sus estados financieros van a estar bien expuestos, ¿no? Considere el diseño y la implementación de estas políticas con el propósito de que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Entonces, estoy justificando mi recomendación. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la forma en que se deben redactar todos los puntos. ¿Sí? Lo estoy poniendo en pequeñito para que vean todo. ¿Y por qué es importante? Primero, porque habla mucho de ustedes como profesionales, ¿sí? Y no solamente del área. Si ustedes no saben elaborar un informe, redactar este tipo de informes con una estructura, ¿sí? Se convierten en profesionales menos competitivos, ¿sí? En el mercado laboral. ¿Ya? Eso en cuanto a lo laboral. En cuanto a su formación profesional en la universidad, comentarles que este tipo de redacciones ingresa al examen de grado. ¿Sí? En el examen de grado, sobre todo en las materias de auditoría administrativa y auditoría forense y auditoría gubernamental, se les pide, se les establece una observación, se les indica una observación y ustedes tienen que realizar esta planilla. ¿Sí? Y les puedo asegurar que si me presentan como hemos revisado al inicio, eso puede valer un 30-40% de la nota, o sea, 40 sobre 100, para que entiendan más o menos cómo podría afectar a su nota. Este tipo de ejercicio, para los que opten por proyecto de grado, les va a permitir mejorar su redacción. Créanme, compañeros suyos que ya están en esta etapa de titulación, no han podido pasar su defensa de perfil por una mala redacción. ¿Sí? Entonces han tenido que retroceder y volver a hacer su perfil o animarse por examen de grado. Entonces no está de más, esto ustedes lo van a practicar, esto no lo vamos a ver cada que terminemos una práctica, ¿no? Imposible, han visto que toma mucho tiempo. Esto ustedes lo tienen que practicar. Sí podemos hacer revisiones, ¿sí? De repente un día que ustedes terminen de hacer sus planillas de deficiencias, me digan, ¿no? Dicen que quisiera revisar esto, perfecto, veámoslo. ¿Sí? O yo voy a tomar al azar en cualquier momento una redacción y vamos a ponernos a analizar una situación concreta de algún compañero, ¿no? Pero yo les sugiero personalmente que practiquen esto por esos motivos, ¿no? En el ámbito laboral y en su formación profesional dentro de la universidad. ¿Está bien? No sé si hay consultas. Hoy concluimos con esto. Por favor, no olviden subirlo. Ya pasó el tiempo para subir los apuntes de hoy. Necesito que esto lo concluyan hasta el siguiente martes. La práctica 1 debe estar totalmente terminada con su índice, sus pruebas sustantivas de cumplimiento, sumaria, subsumaria, analítica, diferencias, ajustes y esta planilla de deficiencias por las observaciones encontradas. ¿Ya? No sé si hay consultas antes de irnos. Muy bien. Dice, disculpe, la práctica 1 lo vamos a subir todo a manuscrito o puede ser también en computadora porque vi que algunos hicieron igual en Excel. Sí, no, mire, ya desde el primer día les dije que pueden trabajar en eso. Lo que no puede existir es plagio, ¿no? Plagio significa copia. Sí, no puede haber copias, no puede haber exámenes, resoluciones idénticas. Adelante, Tito. Licen, estas redacciones vamos a hacer por cada observación de las planillas analíticas, ¿verdad? Pueden agrupar las observaciones. Por ejemplo, yo agruparía todo lo que se refiere a servicios
proveedores de servicios por pagar con los gastos por servicio de auditoría, contabilidad, limpieza y seguridad, ¿no? Así como acá estamos atacando tanto el saldo de proveedores de bienes por pagar como la cuenta compra de mercaderías. Pueden hacer esa relación y para eso les va a ayudar mucho la planilla analítica, ¿no? Porque ahí hemos establecido estas relaciones. ¿Ya? Bueno, Licen, gracias. Ok. Mañana, si tienen alguna consulta al respecto, lo vamos a resolver, no se preocupen. Relinda, no sé si se te ha quedado la mano levantada o si tienes alguna consulta, adelante. No, licenciadora de hace ratos, pero muchas gracias de todas formas. Muy bien, señores. Espero que haya servido mucho la clase de hoy. Por favor, mañana no olviden darle un repaso a la práctica número 2. Voy a darles unos 10 minutos para absorber dudas. Y posteriormente iniciamos con la práctica número 3. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Licen. Buenas